Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por el estudio de hoy y te pedimos que tengas de nosotros misericordia para entender, para captar, para estudiar, para que esta palabra realmente nos hable. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en las últimas semanas hemos terminado de estudiar los nombres de Jesús. Entre ellos tenemos Jesús, o el Salvador, Emmanuel, ¿no es cierto? Cristo, el Mesías, etcétera, etcétera. Y luego hemos empezado a estudiar los títulos, ¿no? En la semana pasada estábamos hablando de, por ejemplo, Rey de Reyes, ¿no? Y bueno, y varios más que hemos estudiado. El día de hoy vamos a estudiar, Dios mediante, si terminamos, si tenemos el tiempo, vamos a terminar con el Señor de señores, y luego hay unos 5 o 6 adicionales que solamente los vamos a mencionar para que ustedes tengan como referencia. Entonces, empezamos con el título de Señor. Vamos a poner vista grande. Muy bien. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12. Voy a pedir a Carlos Guerrero, por favor, que lo leas. Ok. Lucas 5:12. Sí. Sucedió que entrando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viniendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es interesante el término, ¿no? Señor. Lucas 11:1. Mario, por favor, léelo. Lucas 11:1. Sí. 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces acá está Jesús con sus discípulos y el título que utilizan para referirse a Cristo es Señor. El término en griego es kurios. Kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. Y es la traducción griega, y escuchen bien lo que voy a decir, es la traducción griega del término hebreo Adonai. Cuando estudiamos los nombres de Dios, dijimos que Dios tenía el nombre de Elohim, que era el Dios creador, el Dios del universo, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios soberano. Utiliza el término Elohim. Pero que había un segundo nombre,
que nosotros le llamamos Jehová, pero que en realidad es un nombre de 4 letras y que no tiene vocales. JHWH. Nosotros le pusimos una E y una A y pronunciamos Jehová. La Iglesia Católica, pusimos EOA, Jehová, mientras que la Iglesia Católica puso una A y una E pronunciando Javé o Yahvé, ¿no? Pero que dijimos que en el original el nombre de Dios no tenía vocales. Entonces, con el tiempo, los sacerdotes, para no pronunciar, para que la gente no pronuncie el nombre de Dios incorrectamente, dejaron de pronunciarlo públicamente y solamente lo pronunciaban, ellos dicen, con la boca cerrada, lo pronunciaban para adentro. Y se fue perdiendo la pronunciación del nombre de Dios. Tal es el respeto de los judíos por el nombre de Dios que dejaron de pronunciarlo al no saber pronunciarlo correctamente. Y entonces decidieron utilizar el término Adonai en lugar de Jehová. Decidieron utilizar el término Adonai para referirse a Dios y de esa manera evitar el peligro de pronunciar incorrectamente lo que se conoce como el tetragramatón o el nombre de las 4 letras. Este nombre Adonai significa Señor de señores, o también traducido como el gran Señor, el gran Señor, ¿no? Lo encontramos en Habacuc capítulo 3, versículo 19. Lucy, por favor. Habacuc 3, 19. Ya. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor. En este pasaje aparece Jehová Adonai, Jehová el gran Señor. En Josué capítulo 3, versículo 13. Miguel, ¿puedes leer? Josué 3, 13. ¿Está ahí? Creo que no puede leer. Mónica, léelo tú, por favor. Josué 3, 13. Mónica preguntó a Habacuc qué era para... Habacuc 3, 19. Josué 3:13. Josué 3, 13. Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Este fue el segundo milagro cuando las aguas se partieron para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, ¿no? La primera fue cuando ellos salieron de Egipto, el Mar Rojo, y la segunda es cuando ellos cruzan el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Y dice entonces, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Ahí aparece el término Adonai, Señor, el gran Señor de toda la tierra.
y en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 y 24. Ale, por favor, léelo. Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 y 24. Ya. En aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Y entonces dice, ¿no? Oh, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Nuevamente, Señor Jehová está utilizando el término Adonai. Ahora, punto 1. Lo interesante es que el nombre hebreo Adonai, Señor de señores o Gran Señor, ¿no?, es traducido al griego como Kurios. Y este término Kurios, Señor, que es el título que los discípulos utilizaban y se lo aplicaban a Jesús. En otras palabras, los cristianos estaban proclamando que el Adonai del Antiguo Testamento, el nombre que se utilizaba para Jehová, Adonai del Antiguo Testamento, en griego, Kurios, era aplicado a Jesús. O sea, es un reconocimiento tácito de la divinidad de Cristo. Es una manera en que los discípulos estaban reconociendo que Jesús era divino y por eso le estaban llamando Kurios, le estaban llamando Señor. Para los que están escuchando y que hablamos un poco de alemán, de esta palabra Kurios se deriva la palabra Kaiser. El Kaiser, que fue utilizado para los reyes en Alemania, ¿no? El Kaiser que también se aplicaba a Hitler, ¿no? El Kaiser, ¿no? Entonces, de Kurios se deriva la palabra Kaiser. La segunda cosa importante en este término, el Señor, el Kurios, es que era una muestra de rebeldía y que podía costarles la muerte. Y les voy a explicar por qué. Los cristianos ponían sus vidas en peligro porque para los romanos el emperador era el Kurios. Para el emperador, para los romanos, el emperador era el jefe máximo, era el señor. Entonces, los romanos le llamaban Kurios al emperador, al César. Y decir que no era así significaba una abierta rebelión o un intento de sublevación a la autoridad romana. Entonces, en muchos casos, los sacerdotes judíos usaban de personas como Saulo de Tarso para perseguir a los cristianos. Pero como ellos no tenían autoridad de condenarlos a muerte, necesitaban de una excusa legal para poder hacerlo. Porque si los sacerdotes agarraban a los cristianos, no había ningún argumento para poder meterlos a la cárcel. No había manera de meterlos a la cárcel porque no habían violentado ninguna ley romana. ¿De dónde se agarraban los sacerdotes? Los sacerdotes se agarraban de que ellos llamaban Kurios a Jesús. Entonces, los tomaban presos y los llevaban a las autoridades romanas y les decían que ellos no reconocían al César como el emperador, como el Señor.
Y entonces, por tanto, era un intento de sublevación, una forma de rebeldía a la autoridad romana, y eso sí era penado por los romanos. Entonces, los romanos, que no estaban muy metidos con la religión judía, les parecía una tontería, una cosa de estas. Y entonces les daban a los cristianos la oportunidad simple para librarse de la muerte, la oportunidad de reconocer que César, el emperador, era el Señor. Y cuando un cristiano decía y reconocía que César era el Señor, automáticamente lo dejaban libre, porque no tenía nada de qué acusarlo. Simplemente les parecía una cuestión de fe, una cuestión religiosa de los judíos, y entonces, cuando el cristiano reconocía que el César era el Señor, automáticamente lo liberaban. Pero los cristianos tenían tanta fe y compromiso con el Señor que proclamaban diciendo: no, César es el emperador, pero Jesús es el Señor. Y así morían. Morían en el Coliseo Romano, en los espectáculos, cuando soltaban leones hambrientos, y en medio de las plazas soltaban a los cristianos, y según los historiadores, los cristianos se abrazaban y morían cantando cuando los leones se lanzaban sobre ellos. Entonces, ellos morían diciendo: César es el emperador, pero Jesús es el Señor. Entonces, cuando decimos que los cristianos llamaban a Jesús Señor, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos diciendo que, en primer lugar, ellos están diciendo que Jesús era Adonai, que Jesús era el Señor y dueño de sus vidas, ¿eh? Que Jesús era el gran Señor que guiaba y instruía y protegía, y era el Señor, era el Señor. Y la segunda cosa, estamos diciendo que el reconocer a Jesús como Señor podía implicar la misma muerte de los cristianos. Sería interesante evaluar las iglesias hoy en día y ver cuántos cristianos de la iglesia se atreverían a morir reconociendo que Jesús es el Señor, y cuántos, rapidito, dirían: ya está bien, César es el Señor, ya está, y con eso librarían sus vidas. Pero en tercer lugar, hay que entender que el término Señor que los cristianos utilizaban no era simplemente un título que podía ser usado indiscriminadamente, sino que era un título que conlleva una actitud del corazón y que debe reflejarse en mi manera de vivir. Y vamos a ver unos versículos que nos hablan de qué significa llamarle Señor a Jesús. El primero, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mario, por favor, léelo. Mateo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7. Vamos. 21 al 23. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No, no profetizamos en tu nombre y en nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los pasajes más brutales que hay en el Nuevo Testamento. Este pasaje es algo que deberíamos memorizar y reflexionar. Es Jesús el que está hablando. Y Jesús va a decir que no solo por llamarlo Señor significa que tengamos ingreso al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, las verdades que se desprenden de este texto. No basta con llamarlo Señor para tener acceso al reino de los cielos, sino que hay que llamarlo Señor, pero al mismo tiempo tengo que tener la actitud del corazón de hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿No es cierto? O sea, no basta con llamar Señor, sino que tengo que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo lo reconozco como Señor de mi vida y esto me impulsa, me constriñe, aprieta mi corazón para tratar de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, repito, no basta con decirle Señor, eso no me da acceso al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Ese, el que hace la voluntad de Dios y reconoce a Jesús como su Señor, son los que tienen acceso al reino de los cielos. Interesante, porque los que lo llaman Señor, pero no hacen la voluntad de Dios, son desconocidos para Jesús. Son desconocidos, porque dice acá, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo interesante de todo esto es que la gente que habla está diciendo que hemos profetizado en tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Es decir, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de gente que está metida en la iglesia. Inclusive gente que ha profetizado. Es decir, ha traído palabra de Dios para los hombres. Gente que ha echado fuera demonios. Gente que en su nombre ha hecho muchos milagros. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuál de ustedes cumple con estos requisitos, vamos, ¿quién levanta la mano? ¿Quién me puede decir si alguno ha echado fuera demonios? O si alguno ha hecho milagros en el nombre del Señor. Sin embargo, son personas que estando en la iglesia pueden hacer cosas, pueden servir a Dios de diferentes maneras, pero no hacen la voluntad de Dios, no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y eso es interesante porque es para todo un tema de discusión y les llama hacedores de maldad. Entonces, el hecho de utilizar el término Jesús es el Señor no basta. El término Jesús el Señor tiene que venir acompañado de una actitud sincera del corazón de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios. No solamente servir a Dios haciendo algo en la iglesia, no solamente eso, sino una actitud sincera de obedecer la palabra y someterse a la palabra. Mateo capítulo 8,
versículos 21 y 22. Mateo 8, versículo 21 al 22. Nena, por favor, léelo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muy bien, se acerca un muchacho, un discípulo, y le llama Señor, ¿no? Pero luego añade la siguiente frase, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y uno diría, pues absolutamente lógico. Si se murió el padre, lo lógico es que vaya a enterrarlo, ya después lo puede seguir. Pero eso no es lo que dice el griego, el idioma original. Lo que dice el idioma original es, Señor, tengo que esperar a que mi padre muera. Después que mi padre muera, entonces te seguiré. O sea, tengo que esperar a que mi padre muera, entonces lo entierro y entonces ya quedo libre para seguirte. La actitud era de postergar mi compromiso con el Señor por otras cosas que tienen más valor en mi vida. ¿Mm? Y eso también es, por el mismo Cristo contesta, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no me llames Señor si no me colocas en primer lugar. O sea, no me llames Señor y luego te excuses porque hay cosas que tienes, que sientes que tienen más valor en tu vida. ¿Mm? Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Hugo, ¿puedes leer? ¿O Janet, pueden leer? Lucas Sí, pastor. 6, 46. 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, No y no hacéis hacéis lo que yo digo. lo que yo digo? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y entonces nuevamente se vuelve a repetir el mismo término, ¿no? No le podemos llamar Señor y no hacer lo que Él dice. No es compatible, ¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Shari, por favor, léelo. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores a la vez. Ningún siervo puede servir a ¿Quién dos está leyendo? señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. Esa es la voz de Diana. Uno y Diana. menospreciará al otro. Ah, hola. Estás con tu Bueno, micrófono abierto. muy bien. Dice, Ah. ningún siervo puede servir a dos señores, Ajá. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, Amará al otro. o estimará al uno Al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es interesante porque el señorío de Cristo es exclusivo. Nuevamente acá la enseñanza es clara. El señorío de Cristo en nuestro corazón no puede compartirse. Y hay gente que quiere compartirlo. Hay gente que tiene otros señores. El dinero, el gran señor,
a veces uno mismo. Uno mismo puede ser tu propio Señor. Algunos tienen la sexualidad como un Señor y no piensan en otra cosa más que en eso. Algunos en el trabajo. Conozco gente que tiene al esposo, que el esposo es el Señor. Recuerdo a una amiga que toda su vida giraba alrededor del marido. Y si el marido no iba a estudios bíblicos, no asistía a la iglesia, o sea, el marido era el Dios para ella, ¿no? Entonces, la palabra dice, no puedo llamar a Jesús Señor si comparto el señorío de Cristo con otra cosa que tiene para mí más valor. Muy bien. Lucas 19:8. Ahora sí, Shari, por favor, léelo. Lucas 19:8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Aceptar el señorío de Cristo en mi vida, igual que Zaqueo, implica obligatoriamente un cambio fundamental en mi conducta, en mi corazón. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Estamos diciendo que pronunciar el título de Jesús, significaba para algunos cristianos la muerte, ¿no? Significaba reconocer que Jesús era el Adonai. Significa que yo no puedo decirle Señor, Señor, sin hacer la voluntad del Padre, que la relación entre Señor y hacer la voluntad del Padre es directa, que yo no puedo llamar Señor y postergar mi compromiso. Deja que primero muera mi Padre, después te seguiré. Yo no le puedo llamar Señor y no hacer lo que Él me dice. Yo no puedo llamarle a Él Señor y tener otros señores como el dinero, como el sexo, como el marido, lo que fuesen, en prioridad, ¿no? Yo no puedo llamarle Señor y no evidenciar un cambio en mi corazón. Y es interesante, tomen nota, de que cuando bautizamos a alguien, lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, solo deberían bautizarse aquellos que lo hacen teniendo a Jesús como Señor. Si tú tienes a Jesús como Señor, entonces el bautizo es automático, porque tú dices, yo quiero dar testimonio de mi fe. Yo quiero que el mundo sepa que Jesús es mi Señor. Hay un punto ahorita que debemos entender. Y quiero que lo escriban para que sepan de lo que estoy hablando. Reconocer el señorío de Cristo y la salvación van de la mano. Reconocer el señorío de Cristo y la salvación van de la mano. Vamos a leer, Fanny, por favor, lee Lucas 2:11. Sí, un momento. Lucas 2:11. 11. Ok, va a leer Alex, que me está acompañando. Perfecto. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Noten la frase del ángel. El ángel les dice,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, pero añade que es Cristo el Señor. Y esto es interesante, porque está diciendo que el Salvador es al mismo tiempo el Señor. No puede haber salvación si no hay señorío. No hay Salvador si no hay Señor. El único que puede darnos salvación es el Señor. Voy a repetir esa frase. El único que puede darnos salvación es el Señor. Mientras yo no me relacione con Cristo como Señor de mi vida, tampoco es el Salvador de mi vida. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21. Hechos 2:21. Voy a pedir que por favor, ¿quién me falta? Diana, ahora sí. En voz alta, por favor. Diana, ¿estás ahí? Conecta tu micrófono. ¿No está? Si quiere puede dárselo a mi mamá, pastor, así yo se lo paso a ella. A ver, tu mamá. Ok, déjame un momentito. Hechos 2:21. Sí, un momentito, que se lo voy a pasar. Diga, y todo aquel. Sí, ahí. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tome nota de esta frase, ¿no? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, para ser salvo, yo debo invocar el nombre del Señor. No solamente debo invocarlo como Salvador, no es suficiente. Debo invocarlo como Señor de mi vida para ser salvo. En Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Nena, por favor, léelo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo estaba con Silas en la cárcel, estaban cantando himnos a Dios a medianoche, viene el terremoto, se sueltan las cadenas y se abren las puertas. Y entonces el carcelero, pensando que todos los presos se habían escapado, ya estaba listo para matarse a sí mismo, porque si no lo iban a matar de todas maneras. Y entonces, cuando está listo para matarse, sale Pablo y le dice, no, acá estamos todavía, no te mates, ¿no? El carcelero cae de rodillas y entonces pide a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea, la condición para ser salvo es creer no solamente en Jesucristo, sino creer en Jesucristo como Señor, ¿no? Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión y quiero que me acompañen en este pensamiento. Lamentablemente, se ha infiltrado en la iglesia un concepto muy común, pero que en el fondo entraña una gran mentira. Y con este concepto muchas veces se ha predicado, se ha evangelizado. Hay muchas iglesias que lo creen,
y que lo enseñan. Y la verdad es que esta mentira, este engaño, ha llevado a muchos supuestamente creyentes al infierno. Les voy a repetir esa frase. Este concepto, este engaño, ha hecho que muchas personas se crean cristianos, se crean creyentes y terminan en el infierno porque nunca nacieron de nuevo. Y quizás por este engaño es que las iglesias actualmente están como están. Muchas iglesias llenas de gente y sin embargo no vemos en los cristianos el comportamiento de auténticos hijos de Dios. Es como pelear contra el muerto, es patear el muerto, ¿no? Es si tienes un muerto delante y para que se mueva lo pateas. Y lo mismo pasa con mucha gente en la iglesia. Es como tener la iglesia una parte vivos y la otra parte muertos. Y para que se muevan en la fe, hay que palearlos, hay que darle duro con la prédica para removerles la conciencia, ¿no? ¿Y cuál es esta gran mentira de la que estamos hablando? Y yo me acuerdo de hace muchos años, desde que me convertí, que yo escuchaba decirles a los cristianos con frecuencia: necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. Voy a repetirlo con cuidado. En muchas iglesias yo escuché prédicas, se supone que estábamos con iglesia, o sea, con cristianos, y a los cristianos se les decía: necesitas hacer de Cristo el Señor de tu vida. Inclusive, en algunas reuniones especiales, ¿no? Se traía gente que decían: yo tuve a Cristo como mi Salvador personal por mucho tiempo, pero ahora quiero hacerlo el Señor de mi vida. ¿Ah? Suena bonito, pero es una herejía. Nos fueron presentando una mentira encubierta, haciéndonos creer que es posible, por medio de una oración, una simple oración, obtener la salvación de mi alma sin necesidad de rendirle mi vida a Cristo. En muchas iglesias, por ejemplo, se predicaba acerca de la necesidad de tener a Cristo para llegar al cielo, que la salvación no era por obras. Y entonces le dices a la gente, le dices a cualquiera, le dices: ¿quién quiere llegar al cielo? Pues yo quiero llegar al cielo. Entonces pasa adelante y haz una oración. Entonces se nos fue engañando, haciéndonos creer que era posible hacer una oración de salvación, recibir a Cristo como Salvador de mi vida, sin necesidad de rendirle mi vida al señorío de Cristo. Y mientras viven creyéndose salvos, porque creen que son salvos, obviamente en sus vidas no se evidencia el nuevo nacimiento, porque simplemente no ha ocurrido en sus corazones. ¿Cuál es la disculpa en estos casos? No, es que todavía no han hecho a Jesús Señor de sus vidas. Eso vendrá más adelante, te dicen. Este engaño ha llevado a muchos al infierno, porque son gente que se cree cristiana y que a la hora que muere, o sea, y en su vida, tú no ves los frutos, tú no ves la transformación del Espíritu Santo, tú no ves los frutos del Espíritu en su vida.
Tú no ves las ganas de evangelizar, no ves el hambre por la palabra, no ves las ganas de servir al Señor, no ves nada. Hay que empujarlos, hay que obligarlos a hacer las cosas. ¿Por qué? Ellos dicen, no, es que yo soy salvo, pero todavía no rindo mi vida completamente a Cristo, no rindo mi vida al señorío de Cristo. Eso no es posible. Porque como que existieran dos pasos, el paso de salvación y el paso de señorío, y eso no es posible. Porque solo cuando tenemos Señor es que tenemos Salvador. Cree en el Señor Jesucristo. Y en tu casa, tú y tu casa serán salvos. ¿Entendieron? ¿Os ha nacido hoy un Salvador? Sí. ¿Quién es? Es Cristo el Señor. Entonces, la salvación no se obtiene por hacer una oración de entrega. La salvación se obtiene por entregarse al Señor. Repito, la salvación no viene por hacer una oración de entrega. La salvación viene por entregarse al Señor, por rendirle mi vida al Señor. Y entonces, o Él es mi Señor, y por consecuencia, también mi Salvador, o no es ni Señor ni Salvador. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Carlos Guerrero, por favor. Romanos 14, versículos 7 al 9. Del 7 al 9, ok. Sí. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Yo quiero hacerles una pregunta. Este texto que acabamos de leer, ¿permite ese tipo de cristiano que dice que ha hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón y sin embargo no tiene el compromiso de vida y muerte con el Señor? ¿Entienden? Miren el pasaje. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la gente que salva. Estos son los salvos. No es el que dice, sí, Cristo mi Señor, pero vive su vida como le da la gana. No es eso. Miren el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para esto murió, resucitó y volvió a vivir. Para ser el Señor. Así de los muertos como de los que viven. Y lamentablemente este engaño de creer que por una simple oración ya está, uno es salvo y todo y punto, ha hecho que muchas personas se aferren a esto. Y esto es lamentable, es triste, y probablemente después de este estudio algunos de ustedes no quieran escucharme más. Pero les voy a decir la verdad, ¿no? Muchas personas en el pueblo cristiano, muchos padres, por ejemplo, muchos padres que llevaron a sus hijos a la escuela dominical, que vieron cómo sus hijos tomaron una decisión por Cristo, como
de chiquitos, les ayudaron a orar, etcétera, y que ahora sus hijos viven abiertamente en pecado o alejados del Señor. Y estos padres necesitan un poco de tranquilidad en su corazón. Y por eso se autoconvencen a sí mismos y dicen, ¿no? Bueno, yo sé que mi hijo está lejos del Señor, yo sé que mi hijo está viviendo con su novia, yo sé que mi hijo está, es homosexual o lo que fuese, pero yo sé que recibió al Señor. Y eso me da tranquilidad, porque sé que es salvo. Yo no sé qué hay en el corazón de las personas y no puedo determinar quién es salvo y quién no. Pero lo que yo sí sé es que solo el que tiene a Jesús como Señor tiene Salvador. Y en estos casos es mejor. Naturalmente, todos en algún momento de nuestras vidas de repente hemos dado nuestra vuelta por el desierto y habiendo conocido al Señor, nos alejamos de Él, como lo han hecho muchos personajes de la Biblia, y hemos vuelto al camino en algún momento, eso es verdad. Pero también hay que pensar de que muchas personas que han hecho una decisión nunca han reflejado el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Cuántas mujeres que quieren casarse consiguen a un hombre que no es creyente, lo hacen orar, recibe al Señor en tu corazón y ya sienten libertad para casarse con él, diciendo, él ya se entregó al Señor, ya se entregó al Señor? A veces nosotros mismos, con nuestros amigos, los que venimos de la época de Young Life, ¿cuántos de los que recibieron al Señor realmente se entregaron al Señor? Y entonces hay una mentalidad equivocada detrás del evangelismo contemporáneo, ¿no? Y muchas veces decimos a la gente, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres la salvación por Cristo? Porque si les decimos, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? Dobla tu rodilla ante el señorío de Cristo, entrégale tu corazón, entonces se van a ir espantados. Pero quizás esa es la razón por la que hemos llenado la iglesia de gente que no es creyente. Hemos llenado la iglesia de gente que no es creyente. Porque tenemos miedo de decir la verdad. Tenemos miedo de decirle a la gente que no se trata de hacer una oración de entrega, sino de entregarse al Señor, al señorío de Cristo. Si todas las personas que dicen haber recibido al Señor fueran realmente cristianos, imagínense, habríamos cambiado el mundo ya. Y lo que nos encontramos ahora es con gente defendiendo el pecado para meterlo en la iglesia. Y se llaman pastores, y se llaman predicadores. En algunas partes, en algunas iglesias, inclusive se dice, primero hay que hablarles de la salvación, porque si les hablas de renunciar, nadie va a tomar una decisión. Pero ese concepto de la salvación separado del señorío de Cristo llena iglesias, pero no llena el cielo. Si la gente no entiende que está camino al infierno y que la única opción de salvación que tiene es rendirse a Cristo, entonces no ha comprendido el evangelio. Hicieron una encuesta del grupo Gallup en los Estados Unidos y dijeron que la tercera parte de la población estadounidense se considera cristiana.
la tercera parte de la población estadounidense se considera cristiana. Eso significa que más o menos 80 millones de personas en Estados Unidos se consideran cristianos. Y sin embargo, la degradación moral, la podredumbre que hay ahorita en los Estados Unidos, inclusive dentro de las iglesias, es realmente vergonzosa. Y quizás por esto es que Jesús, hablando, dijo en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. El evangelio ancho, el evangelio espacioso, es aquel que te dice que es posible recibir salvación sin rendirse a los pies de Cristo. El camino angosto te dice, la única manera de obtener salvación es rindiéndole tu vida a Cristo. Y por eso, Romanos, acabamos de leer, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. No hay manera alguna de obtener salvación eterna, verdadera, si no es rindiéndole mi vida a los pies de Cristo. El que no quiera, el que tenga otros señores, el que quiera hacer su voluntad y no la voluntad del Padre, el que no quiera hacer lo que Dios dice, el que no esté dispuesto a que Dios transforme su vida, como la vida de Zaqueo, ese, el que no quiere tener Señor, puede vivir su vida acá en la tierra como le plazca, pero no crea que tiene salvación. La única manera de obtener salvación es teniendo a Jesús como Señor de mi vida. Por eso, llamarle Señor a Jesús no es un título cualquiera. Es reconocer que Él es mi soberano, que yo estoy a sus pies, que yo estoy para servirle, para amarlo, que Él es el que manda, que reina en mi corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Ya pasó la hora. Se nos pasó rapidito el tiempo, ¿no? Próxima semana estudiaremos Señor de Señores y otros títulos más. ¿Alguna pregunta por ahora? Yo tengo una pregunta, pastor, Dígame. para hacerlo entender muy bien. Cuando habla de que para esto, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando se refiere de los muertos, ¿está hablando de las personas que viven sin Cristo o de los muertos? De los dos. El Señor es Señor de todo, de vivos y muertos. Naturalmente a los que están vivos, pero no tienen a Cristo, también se les llama muertos, ¿no? Cuando en Efesios capítulo 2 le dice, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces incluyen
a aquellas personas vivas que no tienen a Cristo e incluye a todos los que han fallecido, porque los que han fallecido siguen vivos en el otro mundo, ¿no? Ok, gracias. Una pregunta, pastor. Sí. Cuando Cristo estaba en la cruz, le dice al ladrón bueno que va a estar con él, que la promesa va a estar con él en el paraíso. Sí. Entonces la pregunta es, el moribundo que no ha tenido a Cristo en su corazón y en el momento, minutos antes de su muerte, pide ese perdón, ¿es posible? Sí. Que reciba, que sea recibido en el paraíso. Sí, sí, sí. Definitivamente, las personas, o sea, el momento de la conversión no es tan importante como la actitud del corazón. Si tú tienes la actitud del corazón de realmente reconocer a Jesús como tu Señor, entonces, aunque estés minutos antes de morir, lo mismo pasa con el ladrón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo malo es cuando hay personas que piensan que pueden controlar el tiempo de la vida. Y entonces dicen, no, poco antes de morir me arrepiento. Luego tienen un accidente y no tuvieron tiempo, ¿no? Quieren jugar. Quieren jugar con la vida. Ruleta rusa. Exacto. Y entonces, no es posible. Pero cuando tú realmente te arrepientes, aunque estés al borde de la muerte, si realmente te arrepientes, tienes entrada al paraíso. Gracias. Yo tengo un comentario y pregunta a la vez sobre ese último versículo que mencionaste, Carlos, sobre conviértete y serás salvo tú y tu casa. Sí. Este versículo lo usa mucho la Iglesia Católica cuando tienen un sacerdote en su familia. Piensan que por tener un sacerdote ya toda la familia es salva. ¿Cómo se les podría explicar de que ese versículo no es que uno se convierta y ya toda tu casa se salva, ¿no? Claro. Lo que está diciendo Cristo ahí es que cuando tú te conviertes, abres la puerta para la entrada del Evangelio a tu familia. Pero claro, en Hechos, capítulo 16, versículo 32, el versículo siguiente dice, y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el versículo siguiente dice, y le hablaron la palabra de Dios a toda su casa. Entonces la salvación se obtiene cuando tu casa escucha el Evangelio, cada uno de tu casa escucha el Evangelio, y si tú tienes un buen testimonio en casa, entonces es probable que influye para salvación. Ok, gracias. Los veo con el rostro medio triste a todo el mundo. ¿Qué ha pasado? No quedó nadie. Ojar, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí. Apareció Miguel. Ya. No, sorry, es que estoy en mi trabajo y hoy día está movido y no sé por qué siempre está movido en los últimos miércoles. Ya. Y hago un comentario rápido, si se corta es porque tengo que hacer algo acá en la chamba. Bueno, has tocado fibras muy íntimas y yo sí creo que todo lo que incomoda siempre y que viene del Señor siempre va a ser saludable. Pero me hizo pensar y recordar, porque es un tema bien amplio, entonces nos quedaríamos conversando aquí, por lo menos ese tema que me encanta, posiblemente hasta mañana. Pero pensaba en mis dos hijas, porque cuando yo fui pastor en Pucallpa, aparentemente mis tres hijos se convirtieron. Y digo aparentemente porque ahorita les voy a contar por qué. Yo bauticé a Ana Valeria, porque la iglesia donde yo estaba tenía la idea primitiva de que los padres en ese tiempo bautizaban, y me parece que es bueno, ¿no? También celebraban la Santa Cena de otra manera, con una comida al final, el famoso ape, que también me parece que era correcto. Entonces yo bauticé a Ana Valeria, pero después cuando hemos venido a Lima por el tema del divorcio, Carlos ya conoce la historia, y mi hija estuvo pisando el yoga. Carlos sabe porque esa conversación que tuvimos con ella en Miraflores, en una visita de Carlos,
Ana Valeria se incomodó porque me dijo, ¿por qué el pastor no me ha dicho que estoy en el yoga? Entonces yo le dije, el pastor te dijo que iba a orar por ti y que te cuides. Y nos hemos reído y conversamos. Entonces Ana Valeria después entró en trompo y vino la pandemia, Vizcarra cierra para que ella regrese de Pucallpa, porque se fue a Pucallpa a ver a su mamá y a sus hermanos, y Ana Valeria se convierte, y digo se convierte porque ahorita les explico por qué rapidito. Encontró un mensaje de un pastor conocido que hablaba sobre el yoga, budismo, etcétera, y Ana Valeria se convierte. El resultado de las oraciones que hacíamos por los hijos. Entonces, eso para mí es muy marcado así en los últimos años. Entonces, Ana Valeria se mete a un curso de apologética, o de apologética, del mismo ministerio de 6 meses, y ahí comienza todo este cambio en la vida de mi hija. Esta última vez por la Navidad, Ana Valeria me dijo, papá, yo recién me convertí en la pandemia. A mí eso me incomodó, como papá, porque yo he bautizado a mi hija, ellos han asistido durante 6 años a la iglesia donde estábamos, etcétera. Pero después dije, en realidad la experiencia de Ana Valeria fue esa. Ella se convirtió conscientemente que Jesús era Señor y Salvador en el momento que fue en su cuarto ella sola. Claro. Y ella me lo dijo eso. Y se volvió a bautizar conscientemente y las dos me llamaron para pedirme disculpas porque lo iban a hacer porque ya lo habían hecho conmigo. Adriana no se había bautizado, pero Adriana se bautizó también esa vez que se bautizó su hermana. Entonces, cuando yo veo la experiencia de mis hijas, y te escuchaba a ti, Carlos, en verdad es eso. En verdad, el señorío y la salvación van juntas, pero creo yo, en lo personal, y espero no ser diciendo una herejía, que el proceso del señorío posiblemente cae en manos de la iglesia que tiene que pastorear al nuevo creyente. Y es ahí donde juega el papel, para mí, la iglesia local. Porque Jesús habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, todos conocemos ese pasaje, pero Pablo después amplía la idea en 2 Corintios 5:17, cuando habla de que si uno está en Cristo, es nueva criatura, o más del tema. Y para algunos pastores ese es el papel de la iglesia local. Y a veces creo, yo en lo personal, que el proceso para que el creyente entienda que esté entrando a una idea de vida diferente es el papel de la iglesia que tiene que adoctrinar, y esa palabra creo que se aparece en Hechos, que tiene que adoctrinar al nuevo creyente para evitar el error que tú, Carlos, acabas de mencionar y que yo estoy totalmente de acuerdo, de enseñar un mensaje dividido, ¿no? Entonces creo que unos los captan más rápido, otros los captan según su estilo de vida, y Pablo, por ejemplo, captó el mensaje posiblemente en los primeros 14 años, que la gente creía que él no se había convertido, y Ananías tuvo que ayudar en su conversión o en su proceso de entender mejor el evangelio, ¿no? Entonces, nada, yo quería solo acotar eso y, bueno, gracias por el estudio. Bien, de acuerdo. Yo creo que realmente tu hija se convirtió cuando entendió su relación con el Señor, ¿no? Y nosotros no sabemos cuándo ocurren las conversiones, o sea, no tenemos el poder de ver en el corazón de los hombres, ¿no? Lo que sí debemos entender es que podemos saber si hay salvación cuando vemos los frutos del señorío de Cristo en la vida de las personas. Entonces, no sabemos cuándo ocurre, pero en el momento en que ocurra, está bien, sea cuando sea, lo importante es que ocurra. Y hay que orar por nuestros hijos por eso, ¿no? Hay que orar por nuestros hijos para que ellos lleguen a entender y comprender el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Pastor, yo siempre he llevado a mis hijos a la iglesia y le inculqué pues esos principios, ¿no? Y a la edad que fueron creciendo, siempre estuve luchando para que ellos conocieran a Dios intensamente. Pero al crecer, ya mi hijo tiene 18 años, mi hija 15, por medio de mi suegra, que no cree en Dios, ella le ha manipulado como que no crean.
Y yo tengo ahorita mucho problema con mis hijos por ese motivo, porque yo le hablo de Dios, le hablo de Jesús, le hablo de la palabra, y ellos me llaman que yo estoy enferma. Ya. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Me escuchó? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, lamentablemente tenemos algunos casos así. Tenemos en el caso en la iglesia también un matrimonio donde el marido es ateo y fue envenenando el corazón de esos niños. En estos casos, tú tienes una herramienta Yo lo que hago es orar. que es la oración, ¿no? La oración es lo que yo más hago. Exacto. Es la oración y también tratar, si es posible, de que tus hijos entren en contacto con alguna otra persona cristiana que podría hablarles, ¿no? O sea, hay que orar para que Dios abra la puerta para que tus hijos puedan conocer a otras personas que son cristianas, porque cuando viene el mensaje de parte de la mamá, entonces a veces los hijos se cierran, ¿no? Y cuando viene el mensaje de parte de los padres, a veces los hijos se cierran. Entonces, ora para que Dios te permita y que tus hijos entren en contacto con otra gente cristiana que los puedan llevar y recordar lo que aprendieron de niños, ¿no? De su fe. Un campamento puede servir en Claro, otras. un campamento puede servir, ¿no? Es que están demasiado renuentes. Yo les hablo, los he invitado a la iglesia Ya. y no. Entonces lo que me queda como buena cristiana es Ya. orar y pedirle a Dios que le ponga a una persona en su camino que pueda hablarle más intensamente. Correcto, esto es lo que tienes que hacer. Muchas gracias. Ok, Le deseo ¿alguien una más? bonita noche. Dios lo bendiga. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Amén. Señor, gracias por este estudio y por esta reunión. Permite que esta palabra llene nuestro corazón, nos haya hecho reflexionar. Te bendecimos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Buena semana. Gracias, Jara. Gracias, Lucy. Ok, saludos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Dios les guarde. Buena semana. Gracias, Igualmente. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en